Compré una casa nueva en secreto por $200,000 y descubrí a mi propia hija distribuyendo las habitaciones entre los padres de su marido mientras a mí me destinaba el cuartito del fondo, como si fuera un perro viejo al que hay que soportar. Lo que más me duele no es la traición, sino darme cuenta de que para ella, después de 65 años de vida, yo no valgo más que un mueble estorboso que hay que arrinconar en el lugar más miserable de mi propia casa. Esta pesadilla comenzó hace 3 meses cuando vi esa propiedad anunciada en internet. Una casa hermosa de 2 plantas, 4 habitaciones, 2 baños completos y un jardín amplio en las afueras de la ciudad. Era exactamente lo que había soñado toda mi vida, un lugar digno, espacioso, con luz natural y el suficiente espacio para que una familia pudiera crecer y ser feliz. Trabajé toda mi vida como mecánico, levantándome antes del amanecer, manchándome las manos de grasa hasta sangrar, ahorrando cada centavo como si fuera el último peso del mundo. Sacrifiqué vacaciones que nunca tomé, cenas en restaurantes que nunca probé, ropa nueva que nunca me compré, solo para llegar a este momento. Finalmente tenía los $200,000 suficientes para hacer una inversión real, algo que pudiera dejarle a mi familia cuando mis huesos descansen bajo tierra. La casa tenía todo lo que podría desear para mis últimos años, una cocina amplia donde podría hacer mis guisos dominicales, una sala grande donde toda la familia podría reunirse, habitaciones suficientes para que cada quien tuviera su espacio y privacidad. Era perfecta. Era mi sueño hecho realidad después de décadas de trabajo duro y sacrificio. Durante semanas mantuve el secreto como si fuera un tesoro. Quería sorprender a Renata y a su esposo Braulio, mostrarles que su viejo padre todavía tenía algunas cartas bajo la manga. Imaginaba sus caras de asombro cuando les enseñara las llaves brillantes, cuando les dijera con orgullo que había logrado algo tan grande sin pedirle ayuda a nadie, sin ser una carga para ellos. ¡Qué ingenuo fui! ¡Qué estúpido y patético al pensar que se sentirían orgullosos de mí en lugar de ver una oportunidad dorada para aprovecharse del viejo tonto que les dio la vida! El viernes pasado, después de una semana especialmente dura en el taller, decidí visitar la propiedad una vez más antes de contarles a todos la gran noticia. Manejé hasta allá con mi camioneta destartalada, sintiendo esa mezcla embriagante de emoción y nerviosismo que da el logro cumplido. El corazón me latía como si fuera un adolescente enamorado, pensando en lo orgullosa que se sentiría Renata de su padre. Pero al doblar la esquina hacia mi calle, mi mundo se vino abajo. Ahí estaba, estacionado frente a mi casa como si fuera de ellos, el sedán gris de Braulio. Lo reconocí inmediatamente porque yo mismo había ayudado a pagarlo hace 2 años cuando él estaba atravesando una mala racha económica. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Qué diablos hacían ellos ahí? ¿Cómo carajos sabían de la casa? Me estacioné a media cuadra, con las manos temblando sobre el volante como las de un cobarde. Sentía un frío extraño recorriéndome la espalda, una premonición terrible de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre. Caminé lentamente hacia la propiedad, sintiendo que cada paso me llevaba hacia un precipicio del cual no podría regresar jamás. La puerta principal estaba abierta de par en par, como si fueran los legítimos dueños del lugar. La misma puerta que yo había acariciado con tanto cariño la primera vez que la vi, la misma puerta que había cruzado imaginándome a mis futuros nietos corriendo por esos pasillos. Ahora estaba abierta para que otros entraran a reclamar lo que era mío. Escuché voces adentro, risas y conversaciones animadas. Voces que conocía desde que Renata era una niña pequeña que se quedaba dormida en mis brazos después de que le contara cuentos de príncipes y princesas. La misma voz que me había dicho te amo, papá miles de veces, ahora planeaba mi humillación en secreto. Me acerqué por el costado de la casa, donde hay unas ventanas grandes que dan al patio trasero, arrastrando los pies como un fantasma que visita su propia tumba. Lo que vi a través de esos cristales me quitó el aire de los pulmones y me hizo tambalear como si hubiera recibido un golpe en la cabeza. Renata estaba ahí, caminando por mi sala principal como si fuera la reina indiscutible del castillo, moviéndose con una confianza que jamás había mostrado en mi presencia. No estaba sola. Braulio la acompañaba, pero lo que me dejó helado hasta los huesos fue ver también a sus padres, Gregorio, un hombre de casi 70 años con cara de usurero, y Manuela, su esposa, una mujer que siempre me había tratado con frialdad calculada. Los 4 recorrían mi propiedad como si estuvieran planeando una invasión militar perfectamente coordinada. Renata señalaba hacia diferentes direcciones con una sonrisa radiante que jamás había visto en su cara cuando hablaba conmigo. Era la sonrisa de alguien que ha encontrado la manera perfecta de resolver todos sus problemas económicos a costa del sacrificio de otro. Los padres de Braulio asentían con entusiasmo mientras ella les explicaba algo que desde mi posición no podía escuchar claramente. Me quedé ahí,
escondido como un ladrón en mi propia propiedad, sintiendo una humillación que me quemaba desde las entrañas hasta la piel. ¿Cómo diablos habían conseguido las llaves? ¿Quién les había dado acceso a mi casa? ¿Cómo sabían que yo había comprado esa propiedad? ¿Y por qué carajo estaban los padres de Braulio ahí, inspeccionando mi inversión como si fuera un regalo de Navidad que alguien les hubiera prometido? Las preguntas se agolpaban en mi cabeza como abejas furiosas, pero ninguna tenía una respuesta que no me destrozara el corazón. Me acerqué más, pegando la cara al cristal frío, necesitando escuchar lo que decían pero temiendo cada palabra que pudiera llegar a mis oídos temblorosos. El nudo en mi estómago se hacía más grande con cada segundo que pasaba mientras me acercaba más a la ventana. Algo me decía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo para siempre, que cruzaría una línea invisible después de la cual nunca más podría ver a mi hija con los mismos ojos. Y tenía razón. Las palabras que escuché a continuación me atravesaron el alma como balas ardientes. Renata le decía a Manuela con una dulzura nauseabunda que jamás había usado conmigo: mira, suegra, esta habitación de aquí sería perfecta para ustedes. Tiene vista al jardín y está en la planta baja, para que no tengan que subir escaleras. Además, el baño completo queda justo al lado. Luego se dirigió a Gregorio con el mismo tono meloso: y usted, suegro, puede usar ese cuartito de ahí como su oficina personal. Tiene buena luz natural y es muy silencioso para que pueda leer sus periódicos tranquilo. El hombre asentía como si fuera el rey al que le estuvieran ofreciendo un palacio gratis. El mundo se detuvo completamente. Mi propia hija estaba regalando mi casa, distribuyendo mis habitaciones entre extraños como si yo fuera un mendigo que debía agradecer las obras que le tiraran. Pero lo peor, lo que me destrozó el alma en 1000 pedazos, aún estaba por llegar. Braulio, con esa voz de falsa preocupación que siempre había usado conmigo cuando necesitaba dinero prestado, preguntó: ¿y tu papá qué dice de todo esto? ¿Dónde va a quedarse él? Porque imagino que va a venir a vivir aquí también, ¿no? La respuesta de Renata me partió como un rayo. Sin dudarlo ni un segundo, sin mostrar la más mínima consideración por el hombre que le dio la vida, dijo: él puede quedarse con el cuarto del fondo, total, ya está viejo y no necesita mucho espacio. Además, estará más tranquilo ahí, lejos del ruido. Lo importante es que todos estemos juntos como una verdadera familia. El cuarto del fondo. El más pequeño y miserable de toda la casa, el que apenas tiene una ventanita diminuta y queda pegado al cuarto de lavado y al patio de servicio. Ese era el lugar que mi propia sangre había destinado para mí en mi casa. El rincón donde guardan las escobas y los trapos sucios. Me quedé ahí, paralizado, sintiendo como cada palabra era un martillo demoliendo lo que quedaba de mi corazón de padre. Durante 65 años había trabajado como un animal, había sacrificado mis sueños, mi juventud, mi salud, había dado cada gota de sudor y cada peso ganado por esta familia, y esto era lo que recibía a cambio: ser relegado al cuarto de servicio de mi propia casa. Pero la humillación no terminó ahí. Manuela, la muy desgraciada, tuvo la desfachatez de preguntar: ¿y él va a pagar renta o algo? Porque mantener una casa así cuesta mucho dinero. Renata se rió como si fuera la broma más divertida del mundo. ¿Qué renta va a pagar? Si ya no trabaja tanto como antes. Nosotros nos haremos cargo de todo. Él solo tiene que quedarse callado y no molestar. Quedarse callado y no molestar. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de la niña que yo crié, que cargué en mis hombros cuando era pequeña, a la que le compré su primer par de zapatos cuando apenas podía permitírmelo, a la que llevé a la escuela en mi bicicleta durante años porque no teníamos dinero para el autobús. En ese momento, parado ahí como un espía en mi propia propiedad, empezaron a llegar a mi mente recuerdos que había tratado de ignorar durante meses. Señales que había decidido no ver, episodios que había justificado con excusas patéticas porque no quería aceptar la verdad que ahora me golpeaba en la cara como una bofetada. Recordé el cumpleaños número 60 de Renata hace 3 meses. Yo había estado esperando toda la semana una invitación, imaginándome la pequeña fiesta familiar que siempre hacíamos. Pero esa llamada nunca llegó. Cuando la encontré casualmente en el supermercado 2 días después, me dijo con una sonrisa forzada: «Ay, papá, se me olvidó por completo decirte. Hicimos algo muy pequeñito, casi ni se puede llamar celebración. No quisimos molestarte porque sabemos que te cansas mucho». No quisieron molestarme, pero vi las fotos en el celular de mi vecina Florinda, una mesa llena de comida, globos, pastel grande, los padres de Braulio riéndose y brindando como si fueran los abuelos oficiales. Yo, el verdadero padre, había sido excluido de la celebración de mi propia hija.
También recordé el domingo pasado cuando pasé por su casa sin avisar, como siempre había hecho durante años. Braulio abrió la puerta con cara incómoda y me dijo que Renata estaba muy ocupada con cosas importantes. Pero a través de la ventana pude ver a toda la familia de él sentada en mi mesa de comedor, la que yo les había regalado cuando se casaron, disfrutando de un almuerzo que obviamente había sido planeado sin contar conmigo. Cosas importantes. Ahora entendía perfectamente qué tipo de cosas importantes: planear cómo apoderarse de mi casa y convertirme en un inquilino miserable en mi propia propiedad. Los recuerdos siguieron llegando como avalancha. La Navidad pasada, cuando llegué con los regalos y encontré la casa llena de la familia de Braulio, pero me recibieron como si fuera una visita inesperada e incómoda. Me sentaron en una silla de plástico en el patio mientras ellos disfrutaban de la cena navideña adentro. Es que no hay suficiente espacio en la mesa, me había dicho Renata. Pero la mesa tenía 8 sillas y solo había 7 personas. O la vez que intenté ayudar a Braulio a arreglar su auto y él me dijo: no se preocupe, don Javier, mejor yo me hago cargo. Usted descanse. Pero al día siguiente vi a Gregorio, su padre, metido bajo el capó con él, trabajando juntos como un verdadero equipo de padre e hijo. Cada recuerdo era una puñalada más profunda. Cada episodio que había justificado con mi amor ciego de padre ahora se revelaba como un ladrillo más en la pared que habían construido para excluirme de sus vidas. Mientras seguía escuchando desde la ventana, Gregorio hizo una pregunta que me heló la sangre: ¿y cuándo le van a decir al viejo que ya compraste la casa? Porque supongo que va a querer mudarse pronto, ¿no? Renata soltó una risa seca: todavía no sabe nada. Cuando se lo digamos, ya va a ser un hecho consumado. Va a tener que aceptar las condiciones que nosotros pongamos. Un hecho consumado. Condiciones que ellos pondrían. En mi casa comprada con mi dinero ganado con mis manos destrozadas por el trabajo. La conversación continuó durante otros 20 minutos que se sintieron como 20 años de tortura. Los escuché planear dónde pondrían sus muebles, cómo pintarían las paredes, qué reglas establecerían para mantener la armonía familiar. Hablaban de mi vida y mi futuro como si yo fuera un objeto sin voluntad propia, como si mis 65 años de experiencia no valieran nada. Manuela llegó a decir: lo bueno es que don Javier es muy tranquilo y obediente. No va a dar problemas. Obediente. Como si fuera un perro domesticado que había que entrenar para que no ladrara mucho. Cuando finalmente se fueron, yo seguía ahí, pegado a esa ventana como una estatua de sal. No podía moverme. No podía procesar completamente lo que había escuchado. Mi propia hija, la niña que había dormido en mi cama cuando tenía pesadillas, había planeado mi humillación con la frialdad de un empresario calculando ganancias. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en mi sillón viejo, mirando las fotos de cuando Renata era pequeña, preguntándome en qué momento había perdido a mi hija real y había quedado con esta extraña que llevaba su nombre pero no su corazón. Al amanecer, con los ojos rojos y el alma destrozada, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a ser el viejo obediente y silencioso que ellos esperaban. Si querían jugar sucio, iban a descubrir que este viejo mecánico todavía tenía algunas herramientas afiladas en su caja. Al amanecer del sábado, después de una noche sin dormir mirando el techo agrietado de mi cuarto, algo cambió dentro de mí para siempre. Ya no era el padre ingenuo que justificaba cada desplante con amor ciego. Era un hombre que finalmente había abierto los ojos a una verdad que llevaba años gritándome en la cara, pero que yo me había negado a escuchar. Me levanté de mi sillón con el cuerpo adolorido, pero con una claridad mental que no había sentido en años. Durante 65 años había sido el tipo de hombre que tragaba humillaciones con tal de mantener la paz familiar, que ponía la otra mejilla cada vez que lo golpeaban, que regalaba su dignidad a cambio de unas migajas de cariño fingido. Pero esa madrugada, mientras el sol comenzaba a filtrarse por las cortinas raídas de mi sala, entendí que ya no podía seguir siendo ese hombre. No porque hubiera dejado de amar a mi hija, sino porque finalmente había aprendido a amarme a mí mismo lo suficiente como para no permitir que me pisotearan como un trapo sucio. Me serví una taza de café negro y me senté en la mesa de la cocina donde había desayunado solo durante los últimos meses. Antes, los domingos solían ser diferentes. Renata venía con Braulio. A veces traían pan dulce, nos sentábamos a conversar sobre todo y nada. Pero esos días habían terminado sin que yo me diera cuenta, reemplazados por visitas cada vez más cortas y frías, hasta que simplemente dejaron de venir. Ahora entendía por qué. No era porque estuvieran ocupados con sus propias vidas, como yo había pensado. Era porque ya habían tomado la decisión de excluirme de la suya.
Yo había pasado de ser el padre querido y respetado a ser un estorbo incómodo que había que tolerar hasta encontrar la manera perfecta de marginarlo. Saqué mi libreta vieja donde siempre había anotado los gastos del taller y comencé a escribir todo lo que recordaba de la conversación que había escuchado el día anterior. Cada palabra, cada tono, cada detalle que pudiera servirme después. Porque una cosa había quedado muy clara en mi mente: esto no iba a quedar así. No iba a permitir que me convirtieran en el abuelo arrinconado que acepta las obras con gratitud. No iba a ser el viejo que se conforma con el cuarto de servicio mientras otros disfrutan de lo que él construyó con sus propias manos. Y definitivamente no iba a ser obediente y silencioso como había dicho esa mujer despreciable. Mientras escribía, los recuerdos siguieron llegando como una avalancha implacable. No solo de los últimos meses, sino de años atrás. Señales que había ignorado, patrones que había negado, episodios que había justificado con una ceguera voluntaria que ahora me daba vergüenza admitir. Recordé cuando Renata se casó hace 5 años. Yo había pagado gran parte de la boda, vaciando mis ahorros porque quería que mi única hija tuviera la celebración que merecía. Pero durante toda la ceremonia me sentí como un espectador incómodo en lugar del padre orgulloso. Los padres de Braulio ocuparon los lugares de honor, dirigieron los brindis principales, aparecieron en la mayoría de las fotos importantes. Cuando protesté suavemente, Renata me dijo: «Papá, no seas celoso. Gregorio y Manuela también son familia ahora». Pero yo no estaba siendo celoso. Estaba siendo desplazado sistemáticamente, y lo único que pedía era el reconocimiento básico de ser su padre. También recordé cuando nació su primer hijo hace 3 años. Yo había esperado días para conocer a mi nieto, llamando sin recibir respuesta, hasta que finalmente fui al hospital por mi cuenta. Llegué cargando flores y un regalo que había comprado con mi último dinero disponible, pero me encontré con que toda la familia de Braulio ya estaba ahí, instalada como si fueran los únicos abuelos legítimos. Manuela cargaba al bebé mientras Gregorio tomaba fotos como si fuera su primera y única nieta. Yo tuve que esperar mi turno como una visita de cortesía, y cuando finalmente pude cargar al niño por unos minutos, sentí las miradas impacientes de todos esperando que se lo devolviera a la abuela verdadera. Ese día me fui del hospital sintiéndome vacío, pero me convencí de que era normal, que los primeros días siempre son caóticos, que ya habría tiempo para establecer mi lugar como abuelo. ¡Qué ingenuo había sido! Lo que estaba viendo era el ensayo general de mi exclusión definitiva. Los meses siguientes habían sido una repetición constante del mismo patrón. Cada cumpleaños del niño, cada celebración familiar, cada evento importante, yo era incluido como una obligación incómoda mientras los otros abuelos disfrutaban del protagonismo que debería haber compartido conmigo. Cuando el niño comenzó a hablar, sus primeras palabras para referirse a los abuelos fueron Tito y Tita para Gregorio y Manuela. A mí me llamaba simplemente Javier, como si fuera un conocido lejano. Cuando pregunté por qué no me enseñaban a decir abuelo, Renata me respondió con esa frialdad que ya se había vuelto su marca registrada: «Es más fácil así, papá. No lo confundimos». No lo confundimos. Como si el hecho de que tuviera 2 abuelos fuera algo demasiado complicado para la mente de un niño. Como si mi existencia fuera un problema que había que simplificar eliminándome de la ecuación. Ahora, sentado en mi cocina con la libreta llena de recuerdos dolorosos, entendía que todo había sido parte de un plan a largo plazo. No había sido casualidad ni descuido. Había sido una estrategia deliberada para irme borrando gradualmente de sus vidas hasta que mi desaparición total pareciera natural e inevitable. Pero había cometido un error garrafal al subestimarme. Pensaban que era un viejo tonto y sumiso que aceptaría cualquier humillación con tal de mantener un pedacito de lugar en la familia. No sabían que debajo de esa fachada de padre comprensivo había un hombre que había sobrevivido a décadas de trabajo duro, que había construido todo lo que tenía desde cero, que había enfrentado problemas mucho más grandes que una hija malagradecida y su familia de aprovechados. Me levanté de la mesa y fui hasta el cajón donde guardaba los papeles importantes. Saqué el contrato de compra de la casa y lo extendí sobre la mesa como si fuera un mapa de guerra. Ahí estaba mi nombre, Javier Díaz, como único propietario de la propiedad. No había ningún nombre más. No había copropiedad. No había nada que les diera derecho legal a disponer de mi casa como si fuera suya. Esa era mi primera ventaja. Ellos habían planeado todo basándose en la suposición de que yo sería demasiado débil o demasiado ignorante para defenderme. No sabían que durante todos estos años trabajando como mecánico había aprendido a leer contratos, a entender leyes básicas, a proteger mis intereses cuando era necesario. Mi segunda ventaja era algo que ellos jamás habían considerado.
yo había escuchado toda su conversación sin que se dieran cuenta. Conocía sus planes exactos, sus intenciones reales, las palabras textuales que habían usado para humillarme. Tenía información que ellos no sabían que tenía. Pero mi ventaja más importante era algo mucho más profundo. Ya no tenía nada que perder emocionalmente. El peor golpe ya me lo habían dado. Ya había tocado fondo. Ya había aceptado que la hija que creía conocer no existía, que había sido reemplazada por una extraña calculadora que solo veía en mí una fuente de recursos que explotar. Esa liberación del dolor me daba una claridad y una fuerza que no había sentido en años. Ya no tenía que caminar con cuidado para no ofender, ya no tenía que disculparme por existir, ya no tenía que agradecer las migajas de atención que me tiraban cuando les convenía. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente libre. Terminé mi café y tomé una decisión que cambiaría todo el juego. No iba a confrontarlos todavía. Primero iba a dejar que siguieran creyendo que tenían el control total de la situación. Iba a permitir que se sintieran seguros y confiados mientras yo preparaba mi respuesta. Porque si querían jugar al gato y al ratón, estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a su presa. Durante los siguientes 3 días me comporté como si nada hubiera pasado. Seguí mi rutina normal, levantarme temprano, ir al taller, trabajar en los autos que llegaban, regresar a casa por la tarde y cenar solo frente al televisor. Pero por dentro, cada fibra de mi ser estaba en alerta máxima, planeando mi siguiente movimiento con la precisión de un relojero. El martes por la mañana, mientras desayunaba, sonó el teléfono. Era Renata, con esa voz dulce y fingida que había perfeccionado para manipularme. Hola, papá. ¿Cómo estás? Te llamo porque Braulio y yo queremos invitarte a almorzar el domingo. Hace mucho que no compartimos tiempo juntos. El domingo. Exactamente 4 días después de haberlos escuchado planear mi humillación en mi propia casa. La ironía era tan cruel que casi me da risa, pero me contuve. Claro, hija. Me da mucho gusto. ¿A qué hora? Respondí con el mismo tono de padre contento que había usado durante años. A las 12. Y papá, tenemos una sorpresa muy especial para ti. Algo que te va a encantar. Una sorpresa. Seguramente el momento en que me iban a comunicar oficialmente que había comprado una casa donde yo tendría el privilegio de vivir en el cuarto de servicio bajo las reglas que ellos establecieran. ¡Qué emocionante, Renata! Ahí estaré puntual, le dije, sintiendo como cada palabra falsa me salía con una facilidad que me sorprendió a mí mismo. Después de colgar, me quedé unos minutos mirando el teléfono, preguntándome cuándo había aprendido a actuar tan bien, cuando había desarrollado esa capacidad para ocultar mis verdaderos sentimientos detrás de una máscara perfecta. Pero no tenía tiempo para filosofías. Tenía trabajo que hacer. Esa misma tarde manejé hasta la casa nuevamente, pero esta vez no fui como un espía cobarde que se esconde detrás de las ventanas. Esta vez fui como el legítimo propietario que tenía todo el derecho del mundo a inspeccionar su propiedad. Saqué mis llaves, abrí la puerta principal y entré con la cabeza en alto. El lugar se veía exactamente igual que cuando lo había visto por última vez, pero ahora todo tenía un significado diferente. Cada habitación que recorrí era un territorio que ellos ya habían dividido entre sus miembros, cada espacio era parte de un reino que habían construido sin contar conmigo para nada. Me dirigí directamente al cuarto del fondo, esa habitación miserable que mi propia hija había destinado para mí. Era efectivamente el peor cuarto de toda la casa, pequeño, mal ventilado, con una sola ventana diminuta que daba al patio de servicio donde estarían los tanques de gas y los botes de basura. Las paredes tenían manchas de humedad y el piso crujía con cada paso. Me quedé ahí parado durante varios minutos, imaginándome cómo sería vivir en ese espacio después de haber trabajado toda mi vida para tener algo mejor. Me imaginé despertándome cada mañana en esa cama estrecha, escuchando las risas y conversaciones de la verdadera familia desde mi rincón de exiliado, pidiendo permiso para usar el baño o para sentarme en la sala que alguna vez había soñado que sería mía. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era la rabia caliente y explosiva que te hace gritar y romper cosas. Era una rabia fría, calculada, que se instaló en mi pecho como un motor silencioso pero imparable. Salí del cuarto y recorrí el resto de la casa con ojos nuevos. La habitación principal, espaciosa y luminosa, con su baño privado y su closet amplio, que Renata había destinado para ella y Braulio. Las 2 habitaciones medianas con buena ventilación, que habían asignado para los padres de él. Y finalmente llegué a la sala principal, donde había escuchado toda esa conversación que me había cambiado la vida. Fue ahí, parado en el centro de esa sala,
donde tomé la decisión más importante de los últimos años. Iba a instalar cámaras de seguridad en toda la casa. No era venganza. Era autoprotección. Si ellos eran capaces de planear mi humillación a mis espaldas, ¿qué más serían capaces de hacer cuando creyeran que tenían control total sobre la situación? Necesitaba saber exactamente qué tipo de personas eran realmente cuando pensaban que nadie los estaba viendo. Al día siguiente, miércoles por la mañana, fui a una tienda de electrónicos en el centro de la ciudad. Le expliqué al vendedor que necesitaba un sistema de seguridad completo para una casa de 2 plantas. Es para proteger mi inversión, le dije, y no estaba mintiendo en absoluto. El muchacho, que se llamaba Lázaro y parecía saber mucho del tema, me mostró diferentes opciones. Don Javier, para una casa como la que me describe, le recomiendo este sistema. Son 8 cámaras con visión nocturna, audio incluido, y se conectan directamente a su teléfono celular. Puede ver todo lo que pasa en tiempo real desde cualquier lugar. 8 cámaras con audio. Perfecto. ¿Cuánto cuesta todo el sistema instalado?, pregunté. $2.500, don Javier, incluyendo la instalación profesional y una garantía de 2 años. Era una cantidad considerable, pero la pagué sin dudarlo ni un segundo. Era la mejor inversión que había hecho en mi vida. ¿Cuándo pueden instalarlo?, pregunté. Lázaro revisó su agenda. Podemos ir mañana jueves por la tarde si le parece bien. El trabajo toma unas 4 horas, dependiendo de la estructura de la casa. Perfecto. Jueves por la tarde, viernes para probar que todo funcionara correctamente, y domingo para la gran revelación que ellos tenían planeada para mí. El timing no podía ser mejor. El jueves llegué a la casa a las 2 de la tarde y esperé al equipo de instalación. Llegaron puntuales en una camioneta blanca con el logo de la empresa. Eran 3 técnicos jóvenes que trabajaron con una eficiencia impresionante. Lázaro dirigía el operativo mientras sus compañeros instalaban las cámaras estratégicamente en cada punto clave de la casa. Una cámara en la sala principal, justo donde había escuchado la conversación que cambió mi vida. Otra en la cocina, para capturar las reuniones familiares que seguramente se harían ahí. Una en el pasillo principal que conectaba todas las habitaciones. Una en cada una de las habitaciones principales, incluyendo la que ellos habían destinado para los padres de Braulio. Una en el comedor. Una en la entrada principal. Y finalmente, una en el cuarto del fondo, mi futuro hogar según los planes de mi hija. Don Javier, me explicó Lázaro mientras configuraba el sistema en mi teléfono, estas cámaras graban automáticamente cuando detectan movimiento o sonido. Todo se guarda en la nube por 30 días. Además, le llegan notificaciones instantáneas a su celular cada vez que hay actividad. Me enseñó cómo usar la aplicación, cómo revisar las grabaciones, cómo activar y desactivar cada cámara individualmente. Era más fácil de lo que había imaginado. Con solo tocar la pantalla de mi teléfono podía ver y escuchar todo lo que pasaba en cualquier rincón de mi casa. Una cosa importante, añadió Lázaro, las cámaras son muy discretas, pero si alguien las busca específicamente, las puede encontrar. ¿Quiere que las hagamos completamente invisibles? No, le respondí después de pensarlo un momento. Quiero que sean discretas pero no invisibles. Si alguien las ve, que sepan que están ahí. Esa decisión tenía una razón muy específica. Cuando llegara el momento de la confrontación, quería que supieran que todo había sido grabado. Quería que entendieran que sus palabras y acciones habían quedado registradas para la posteridad. El viernes por la mañana probé todo el sistema desde mi casa. Manejé hasta la propiedad, entré, caminé por cada habitación hablando en voz alta, y luego regresé a mi casa para revisar las grabaciones. Todo funcionaba perfectamente. La calidad de imagen era excelente, el audio se escuchaba claro, y las notificaciones llegaban a mi teléfono al instante. Ese fin de semana me sentí como un general preparando la batalla más importante de su vida. Tenía las armas necesarias, conocía los planes del enemigo, y lo más importante, tenía la determinación de un hombre que ya no tenía nada que perder. El sábado por la noche, mientras cenaba solo en mi cocina, recibí un mensaje de texto de Renata. Papá, no se te olvide que mañana es nuestro almuerzo. Estamos muy emocionados de darte la sorpresa. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Esas 3 palabras que antes habrían llenado mi corazón de felicidad ahora me sonaban huecas y falsas, como monedas de plástico que alguien trata de hacer pasar por oro verdadero. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. No porque estuviera en paz, sino porque finalmente sabía exactamente qué iba a pasar y estaba completamente preparado para enfrentarlo. Al día siguiente, domingo,
me desperté temprano y me vestí con mi mejor camisa. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque quería sentirme digno y respetable en el momento más importante de mi vida. Me peiné cuidadosamente, me afeité con esmero, y me miré al espejo durante un largo rato. El hombre que me devolvía la mirada ya no era el padre ingenuo y sumiso de hace una semana. Era alguien más fuerte, más inteligente, más preparado. Era alguien que había aprendido que el amor verdadero no incluye humillación, y que el respeto no se mendiga sino que se exige. A las 11:30 salí de mi casa rumbo a la cita con mi destino. Llegué a la casa de Renata exactamente a las 12 del día, puntual como siempre había sido durante toda mi vida. Toqué el timbre y esperé, sintiendo como mi corazón latía con una mezcla extraña de nerviosismo y determinación. Sabía que las próximas horas cambiarían todo para siempre, pero por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control de la situación. Braulio abrió la puerta con una sonrisa que me pareció más falsa que billete de $3. Don Javier, qué gusto verlo. Pase, pase. Renata está terminando de preparar el almuerzo. Me recibió con esa cortesía exagerada que usan las personas cuando están planeando algo y quieren mantenerte contento hasta el momento indicado. Entré a la sala y me senté en el mismo sofá donde había pasado tantos domingos durante los últimos años, pero ahora todo se sentía diferente. Cada objeto, cada foto, cada detalle me parecía cargado de una falsedad que antes no había sido capaz de percibir. Era como si hubiera estado viendo todo a través de un filtro de amor paternal que finalmente se había roto. Renata salió de la cocina secándose las manos con un trapo, radiante de felicidad fingida. Papá, qué bueno que llegaste. Espero que tengas hambre porque preparé tu pollo guisado favorito. Se acercó y me dio un beso en la mejilla que se sintió como el beso de Judas. Estamos tan emocionados de contarte la sorpresa. Yo también estoy muy emocionado de escucharla, le respondí con la mejor sonrisa que pude fabricar. Durante el almuerzo mantuvimos una conversación superficial sobre el trabajo, el clima, las noticias del barrio. Braulio me preguntó sobre el taller, Renata me contó sobre sus planes para el jardín de su casa, yo les hablé sobre un auto que había arreglado esa semana. Todo muy normal, muy familiar, muy cariñoso en la superficie. Pero yo podía sentir la tensión subyacente, la anticipación nerviosa de ambos mientras esperaban el momento perfecto para soltar su bomba. Era como estar sentado sobre un barril de dinamita con la mecha encendida, sabiendo exactamente cuándo iba a explotar. Después del postre, Renata intercambió una mirada cómplice con Braulio y respiró profundo. Papá, llegó el momento de contarte la sorpresa. Espero que estés sentado porque esto te va a emocionar mucho. Su voz temblaba ligeramente, pero no de emoción sino de nerviosismo. Te escucho, hija, le dije, manteniendo mi expresión de expectativa inocente mientras por dentro me preparaba para la actuación de mi vida. Papá, comenzó Renata, tomando mis manos entre las suyas, Braulio y yo hemos estado ahorrando durante mucho tiempo, haciendo muchos sacrificios, y finalmente logramos comprar una casa nueva. Una casa grande, hermosa, donde toda la familia puede vivir junta y ser realmente feliz. Hizo una pausa dramática, esperando mi reacción. Yo abrí los ojos con la sorpresa más auténtica que pude simular. ¿En serio? ¡Qué maravilloso! Me da tanto gusto saber que han progresado tanto. Las palabras me salían como miel envenenada. Braulio se unió a la conversación con entusiasmo fabricado. Sí, don Javier. Es una casa preciosa, de 2 plantas, con 4 habitaciones y un jardín enorme. Está en una zona muy tranquila y segura. Cada palabra que decía era como una puñalada, pero yo mantuve mi sonrisa de padre orgulloso. Y lo mejor de todo, papá, continuó Renata con esa voz dulce que había perfeccionado para manipularme, es que queremos que vengas a vivir con nosotros. Ya no vas a estar solo en esa casa tan grande. Vamos a ser una familia unida de verdad. Ahí estaba. La gran revelación. El momento que habían estado ensayando, probablemente durante semanas. La generosa invitación para que el viejo papá viniera a vivir en su casa nueva, comprada con sus ahorros y sus sacrificios. No puedo creerlo, dije, llevándome las manos al pecho en un gesto de emoción exagerada. Es el regalo más hermoso que me han dado en toda mi vida. ¿Están seguros de que quieren que un viejo como yo viva con ustedes? Por supuesto, papá, respondió Renata, apretando mis manos con lo que parecía cariño genuino. Eres nuestro tesoro más preciado. No podríamos ser completamente felices sin tenerte cerca. Tesoro más preciado. Las palabras me resonaron en la cabeza como una broma cruel. Si yo era su tesoro más preciado,
¿Por qué me habían destinado el peor cuarto de la casa? ¿Por qué hablaban de mí como si fuera una carga que había que soportar? ¿Y cuándo podríamos ver la casa?, pregunté, fingiendo una curiosidad inocente. Me muero de ganas de conocer mi nuevo hogar. Braulio y Renata intercambiaron otra mirada. Bueno, don Javier, la verdad es que todavía estamos arreglando algunos detalles de la mudanza, pero muy pronto podremos llevarlo a conocerla. Mientras tanto, queremos que sepa que ya tiene su cuarto reservado. Su cuarto reservado. El cuarto del fondo, junto al área de servicio, donde podrían olvidarse de que existía. ¿De verdad? ¿Qué tipo de cuarto es?, pregunté con la inocencia de un niño en Navidad. Es un cuarto muy cómodo y tranquilo, respondió Renata rápidamente. Está apartado del ruido de la casa principal, para que pueda descansar mejor. Tiene todo lo que necesita, una cama, un pequeño escritorio, y queda cerca del baño. Cerca del baño. No tenía baño propio, claro. Tendría que compartir el baño del pasillo con quién sabe quién más. Suena perfecto, dije, sintiendo como cada palabra me envenenaba la boca. ¿Y los padres de Braulio también van a vivir ahí? La pregunta los tomó por sorpresa. Renata tartamudeó un poco antes de responder. Bueno, sí, papá. También invitamos a los padres de Braulio. Ellos van a ayudar mucho con los gastos de la casa, y además van a ser una gran compañía para ti. Compañía para mí. Como si yo fuera un anciano decrépito que necesitaba niñeras para no sentirse solo. ¡Qué considerados!, logré decir sin que se me quebrara la voz. Y ya saben cuándo se van a mudar. En realidad, dijo Braulio, ya empezamos a llevar algunas cosas. Queremos tener todo listo para cuando usted se sienta preparado para hacer el cambio. Ya empezaron a llevar cosas. A mi casa. A la casa que yo había comprado con mis propios ahorros mientras ellos planeaban robarme mis últimos años de dignidad. La cara dura que tenían era absolutamente impresionante. ¿Y cuánto pagaron por la casa, si no es muy indiscreto preguntar?, dije, fingiendo la curiosidad natural de un padre interesado en el progreso económico de sus hijos. Renata se puso visiblemente nerviosa. Ay, papá, esas son cosas muy aburridas. Lo importante no es el dinero, sino que vamos a estar juntos. Braulio asintió rápidamente. Exacto, don Javier. El valor de la familia no se mide en dólares. El valor de la familia no se mide en dólares. Qué filosofía tan conveniente para alguien que estaba robándose una casa de $200,000. Tienen razón, acordé. El dinero no es lo importante. Lo importante es que me hayan incluido en sus planes. Incluido. Esa era la palabra perfecta. Me habían incluido como se incluye un mueble viejo en una mudanza, porque es demasiado trabajo deshacerse de él, pero se le destina el rincón más feo de la casa nueva. Pasamos el resto de la tarde hablando sobre los planes maravillosos que tenían para nuestra nueva vida familiar. Me contaron sobre las reglas de convivencia que establecerían para mantener la armonía, sobre los horarios de comida que organizarían para no causar molestias, sobre las actividades familiares que programarían para que todos nos sintiéramos incluidos. Cada palabra era una nueva humillación disfrazada de generosidad. Cada plan era una nueva forma de controlar mi vida mientras me hacían creer que me estaban haciendo un favor. Era una obra maestra de manipulación psicológica ejecutada con la frialdad de profesionales. Cuando finalmente me despedí a las 6 de la tarde, con promesas de llamadas pronto para coordinar los detalles de la mudanza, tenía suficiente información para entender completamente la magnitud de su traición. No solo me estaban robando mi casa, sino que habían construido toda una fantasía elaborada para hacerme sentir agradecido por el robo. Manejé de regreso a mi casa con una claridad mental cristalina. Ya no tenía dudas sobre lo que tenía que hacer. Ya no había espacio para la compasión o la esperanza de que todo fuera un malentendido terrible. Esa noche, después de cenar, me senté frente a mi computadora y redacté un email que envié a mi abogado, un viejo amigo llamado Gaspar que había conocido años atrás cuando tuve problemas legales con el taller. Le expliqué toda la situación en detalle y le pedí una cita urgente para el día siguiente. También revisé una vez más toda la información de las cámaras de seguridad que había instalado. Todo funcionaba perfectamente. Ya tenía grabadas varias visitas que habían hecho a la casa durante los últimos días, incluyendo una conversación muy interesante entre Renata y Manuela sobre cómo iban a manejar al viejo cuando se mudara. Por primera vez en semanas, me acosté con una sonrisa genuina en la cara. No porque fuera feliz, sino porque finalmente tenía todas las cartas necesarias para ganar esta partida. La guerra había comenzado oficialmente, pero ellos aún no sabían que ya había perdido.
El lunes por la mañana me levanté con una energía que no había sentido en años. Era como si hubiera dormido durante décadas y finalmente hubiera despertado con la mente completamente clara. Tenía una cita con mi abogado Gaspar a las 10 de la mañana y después una reunión muy importante que yo mismo había planeado. Gaspar recibió mi caso con la seriedad que merecía. Era un hombre de unos 60 años, con experiencia suficiente para entender inmediatamente las implicaciones legales de lo que estaba pasando. Javier, me dijo después de revisar todos los documentos, lo que están intentando hacer se llama apropiación indebida. Es un delito, no solo una traición familiar. ¿Qué opciones tengo?, le pregunté directamente. Muchas, respondió con una sonrisa que me tranquilizó. Primero, la casa está completamente a tu nombre. Nadie puede vivir ahí sin tu autorización expresa. Segundo, el hecho de que hayan conseguido llaves sin tu permiso constituye allanamiento de morada. Y tercero, si logramos probar que están planeando esto de manera premeditada, podríamos hablar de conspiración para cometer fraude. Las palabras de Gaspar me llenaron de una satisfacción profunda. No era solo mi imaginación ni mi orgullo herido. Lo que Renata y su familia estaban haciendo era objetivamente criminal. ¿Qué me recomiendas hacer?, pregunté. Documenta todo. Cada conversación, cada visita no autorizada, cada plan que tengan. Y cuando tengas suficientes pruebas, los confrontas con la opción de alejarse voluntariamente o enfrentar las consecuencias legales. Perfecto. Eso era exactamente lo que había estado planeando hacer. Salí de la oficina de Gaspar con un plan completamente estructurado. Esa misma tarde llamé a Renata y le dije que había estado pensando mucho en la maravillosa sorpresa que me habían dado el domingo. Hija, estoy tan emocionado que no puedo dormir. ¿Sería posible que organizáramos una reunión familiar para hablar de todos los detalles? La voz de Renata al otro lado del teléfono sonaba complacida. Por supuesto, papá. ¿Qué te parece si vienes el próximo domingo? Podemos invitar también a los padres de Braulio para que todos conozcamos mejor nuestros planes de convivencia. Me parece perfecto, respondí. Pero tengo una propuesta. ¿Qué tal si hacemos la reunión en la casa nueva? Me muero de ganas de conocer mi futuro hogar, y creo que sería más fácil hablar de la distribución de espacios si estamos ahí mismo. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Pude escuchar cómo Renata le susurraba algo a Braulio. Finalmente respondió: «Ay, papá, es que la casa todavía está un poco desordenada. Preferimos que la veas cuando esté perfecta para ti». No me importa el desorden, hija. Al contrario, me gustaría ayudar a organizarla. Además, si voy a vivir ahí, tengo que empezar a familiarizarme con el lugar, ¿no te parece? Otro silencio. Más susurros. Está bien, papá. Pero que sea algo informal, sin muchas expectativas sobre cómo se ve todo. Perfecto. ¿El domingo a las 12 como siempre? Sí, está bien. Te voy a mandar la dirección por mensaje. Después de colgar, me quedé sonriendo durante varios minutos. Era fascinante ver cómo la presión los ponía nerviosos. Sabían que llevármelos a la casa implicaba riesgos, pero no podían negarse sin levantar sospechas. Los siguientes días fueron una obra maestra de planificación estratégica. Primero, revisé obsesivamente todas las grabaciones de las cámaras de seguridad. Durante esa semana, Renata, Braulio y los padres de él habían visitado la casa 3 veces más. En cada visita habían llevado más cosas: ropa, algunos muebles pequeños, artículos de cocina. Pero lo más revelador fueron las conversaciones que capturaron las cámaras. En una de ellas, Manuela le decía a Renata: «Espero que tu papá no se ponga difícil cuando vea que ya nos instalamos. Algunos viejos son muy tercos con estos cambios». «No se va a poner difícil», respondía Renata con una seguridad que me heló la sangre. «Mi papá es muy obediente. Siempre ha hecho lo que le digo. Además, ¿qué opción va a tener? No puede vivir solo para siempre». Obediente. Esa palabra resonó en mi cabeza como un eco doloroso. ¿Cuándo había dado la impresión de ser obediente? ¿Cuándo había renunciado a mi autoridad como padre hasta el punto de que mi propia hija me viera como un anciano manejable que siempre haría lo que ella quisiera? En otra grabación, Gregorio comentaba mientras colgaba su ropa en el closet de una de las habitaciones principales: «Esta casa es mucho mejor de lo que esperaba. Javier tiene mejor gusto del que pensé». Braulio le respondía riendo: «Sí, el viejo eligió bien. Lástima que no va a poder disfrutarla mucho desde ese cuartito del fondo». «Lástima».
como si yo fuera un animal enfermo al que había que sacrificar humanitariamente. Pero la conversación que más me impactó fue una entre Renata y Braulio que ocurrió el viernes por la noche. Estaban en la sala principal, revisando unos papeles, cuando él le preguntó, ¿estás segura de que tu papá no sospecha nada? Ha estado muy raro últimamente, muy contento y colaborativo. No sospecha nada, respondió Renata con absoluta certeza. Está emocionado porque cree que lo estamos incluyendo en algo importante. Nunca se le va a ocurrir que compramos la casa nosotros. Es demasiado ingenuo para eso. Demasiado ingenuo. Mi propia hija había resumido en 2 palabras lo que pensaba de mi inteligencia y mi capacidad de percepción. Además, continuó, aunque sospechara algo, ¿qué va a hacer? ¿Demandarnos? No tiene dinero para abogados, y además somos su única familia. No se va a arriesgar a quedarse completamente solo. Esas palabras fueron las que finalmente acabaron con cualquier resto de amor paternal que pudiera quedar en mi corazón. No solo me habían robado, no solo me habían humillado, sino que habían calculado fríamente que yo era demasiado débil, demasiado pobre y demasiado desesperado por tener familia como para defenderme. Se habían equivocado en los 3 puntos. El sábado por la noche preparé mi ropa para el domingo como si fuera un general preparándose para la batalla final. Elegí mi mejor pantalón, mi camisa más elegante, mis zapatos recién lustrados. Quería verme digno y respetable en el momento más importante de mi vida. También preparé una carpeta con todos los documentos que necesitaría, el contrato de compra de la casa, los recibos de pago, las facturas de las cámaras de seguridad, las capturas de pantalla de las grabaciones más comprometedoras, y una carta de mi abogado explicando las consecuencias legales de lo que estaban haciendo. Pero lo más importante que preparé fue mi discurso. Me quedé despierto hasta muy tarde ensayando exactamente qué iba a decir, cómo iba a revelar cada pieza de información, en qué orden iba a destruir cada una de sus mentiras. No iba a gritar. No iba a insultarlos. No iba a perder la compostura. Iba a ser devastadoramente calmado, implacablemente lógico, absolutamente irrefutable. El domingo amaneció con un cielo despejado que me pareció un buen augurio. Me bañé con cuidado, me afeité meticulosamente, me vestí como si fuera la ceremonia más importante de mi vida. Porque en cierto sentido, eso era exactamente lo que era. Antes de salir de mi casa, revisé una última vez la aplicación de las cámaras en mi teléfono. Todo funcionaba perfectamente. Incluso podría grabar la reunión desde mi celular si era necesario. A las 11:30 salí rumbo a mi casa, donde mi familia me esperaba para darme la bienvenida a mi nuevo hogar. Lo que no sabían era que yo iba a darles una bienvenida completamente diferente. Una bienvenida a las consecuencias de sus actos. Llegué a mi casa exactamente a las 12 del día. Había 3 autos estacionados en la entrada. El sedán gris de Braulio, un auto compacto que reconocí como el de Manuela, y una camioneta vieja que debía ser de Gregorio. Verlos ahí, apropiándose del espacio como si fuera suyo, me dio una última dosis de determinación. Toqué el timbre de mi propia casa y esperé. Renata abrió la puerta con una sonrisa radiante, vestida como si fuera la anfitriona de su propia casa. Papá, qué puntual como siempre. Pasa, pasa, todos están emocionados de conocerte. Entré y me encontré con una escena que me revolvió el estómago. Gregorio estaba sentado en mi sala como si fuera el patriarca de la familia, leyendo el periódico en pantuflas. Manuela emergió de mi cocina secándose las manos, obviamente preparando algo ahí. Braulio salió de una de las habitaciones cargando una caja. Don Javier, me saludó Gregorio sin levantarse del sofá, qué gusto conocer finalmente su casa. Renata tenía razón, es muy hermosa. Su casa. Las palabras me golpearon como una bofetada, pero mantuve la compostura. Mucho gusto en conocerlos finalmente aquí, respondí con una sonrisa que esperaba pareciera genuina. Manuela se acercó con esa sonrisa condescendiente que reservan las personas mayores para los ancianos que consideran incapaces. Don Javier, qué hombre tan trabajador debe haber sido para lograr comprar una propiedad tan linda. Nosotros estamos muy agradecidos de que Renata nos haya invitado a ser parte de esta familia. Agradecidos de que Renata los hubiera invitado. A mi casa, comprada con mi dinero. Bueno, dijo Renata con entusiasmo fingido, ¿quieren que les enseñe toda la casa? Papá, creo que te va a encantar ver cómo hemos organizado todo. Cómo habían organizado todo. En los 5 días que llevaban apropiándose ilegalmente de mi propiedad. Comenzamos el recorrido por la sala principal. Esta va a ser nuestra área común, explicó Renata como una guía turística,
donde todos podremos reunirnos a ver televisión o conversar. Ya habían puesto su televisor en la pared y algunos de sus muebles estratégicamente ubicados. Luego fuimos a la cocina, donde Manuela había organizado los utensilios como si fuera su reino personal. Aquí vamos a turnarnos para cocinar, explicó con autoridad, pero yo me voy a encargar de la mayoría de las comidas porque tengo más experiencia con las dietas que necesitan las personas mayores. Las personas mayores. Como si yo fuera un inválido que necesitara comida especial. Subimos a las habitaciones del segundo piso. Esta va a ser nuestra habitación, dijo Renata abriendo la puerta del cuarto principal, donde ya habían instalado su cama y su ropa. Y esta otra habitación será perfecta para cuando vengan los nietos a visitarnos. Los nietos. Mis nietos, que probablemente crecerían viendo a Gregorio y Manuela como los abuelos verdaderos mientras yo me desvanecía en el cuarto del fondo. Bajamos nuevamente y se dirigieron hacia la habitación donde habían instalado a los padres de Braulio. Miren qué cómodos están los papás de Braulio, dijo Renata abriendo la puerta. Era una de las mejores habitaciones de la casa, amplia y luminosa, donde Gregorio y Manuela habían puesto sus pertenencias como si llevaran años viviendo ahí. Es perfecta para nosotros, comentó Manuela. Muy silenciosa y con buena vista al jardín. Vamos a estar muy contentos aquí. Finalmente llegamos al momento que había estado esperando. Y ahora, dijo Renata con una sonrisa que intentaba ser emocionante, tu habitación, papá. Me llevaron hasta el cuarto del fondo, ese espacio miserable que habían destinado para mí. Al abrir la puerta, me encontré con la habitación más pequeña y deprimente de toda la casa. Habían puesto una cama individual vieja, un escritorio diminuto y una silla de plástico. La ventana daba directamente al patio de servicio, donde ya habían instalado los tanques de gas. ¿Qué te parece, papá?, preguntó Renata con falso entusiasmo. Es muy acogedor y tranquilo. Vas a poder descansar muy bien aquí. Me quedé parado en el centro de ese cuarto durante varios segundos, fingiendo que lo estaba evaluando. Es interesante, dije finalmente. Pero tengo una pregunta. Claro, papá, dime. ¿Cómo lograron comprar esta casa? Debe haber costado mucho dinero. La pregunta cayó como una bomba en el ambiente. Renata intercambió una mirada nerviosa con Braulio. Bueno, papá, como te dijimos, estuvimos ahorrando mucho tiempo. Hicimos muchos sacrificios. ¿Cuánto costó exactamente?, insistí con curiosidad inocente. Esas son cosas muy técnicas, don Javier, intervino Braulio rápidamente. Lo importante es que ahora todos tenemos un hogar. Claro, claro, dije asintiendo. Pero es que me da mucha curiosidad. Yo conozco un poco del mercado inmobiliario por mi trabajo, y una casa como esta debe haber costado al menos, ¿cuánto dirían ustedes? ¿$150,000? ¿200,000? El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver cómo se miraban entre ellos, calculando rápidamente qué responder. Más o menos por ahí, murmuró Renata finalmente. ¡Qué increíble!, exclamé con admiración fingida. ¿Y cómo consiguieron tanto dinero? Braulio, me dijiste que trabajabas en la ferretería, ¿verdad? ¿Cuánto ganas ahí, más o menos? Don Javier, dijo Braulio con incomodidad visible, prefiero no hablar de números específicos. Por supuesto, dije comprensivamente. Es solo que me da tanta felicidad saber que han progresado tanto. Renata, tú trabajas medio tiempo en la oficina del dentista, ¿verdad? Entre los dos deben estar ganando, ¿qué? $1,000 al mes, 1,500. Las caras de pánico que pusieron me confirmaron que había dado en el clavo. Con esos ingresos era imposible que hubieran ahorrado para una casa de $200,000. Papá, dijo Renata con voz temblorosa, ¿por qué tantas preguntas sobre dinero? Pensé que te alegraría saber que estamos bien. Me alegra muchísimo, respondí sinceramente. De hecho, me alegra tanto que tengo una confesión que hacerles. Me dirigí hacia la sala principal, donde todos me siguieron con caras de creciente nerviosismo. Me senté en el sofá y saqué mi carpeta de documentos. Verán, comencé con calma, yo también tengo una sorpresa para ustedes. Una sorpresa que los va a emocionar mucho. Abrí la carpeta y saqué el contrato de compra de la casa. Resulta que yo también compré una casa recientemente. Una casa muy bonita, muy espaciosa, en una zona muy tranquila. Les mostré el documento. Es curiosa la coincidencia, porque la casa que yo compré tiene exactamente la misma dirección que esta casa tan hermosa que ustedes compraron.
El silencio que cayó sobre la habitación era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Pude ver cómo el color se les iba desapareciendo de las caras mientras procesaban lo que acababa de decir. ¿Cómo es eso posible, papá?, preguntó Renata con voz apenas audible. Es muy simple, respondí manteniendo mi tono calmado. Yo compré esta casa hace 3 meses por $200,000 exactos. Aquí están todos los documentos, el contrato, los recibos de pago, las escrituras. Todo a mi nombre. Javier Díaz, propietario único y absoluto. Gregorio se puso de pie bruscamente. Esto debe ser un malentendido, dijo con voz temblorosa. No hay ningún malentendido, respondí con una sonrisa serena. Lo que sí hay es algo muy interesante que descubrí esta semana. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de las cámaras de seguridad. Verán, cuando compré esta casa, también instalé un sistema de seguridad muy moderno. 8 cámaras con audio incluido, que graban automáticamente todo lo que pasa aquí. Las caras de horror que pusieron fueron absolutamente satisfactorias. Y resulta que estas cámaras han grabado cosas muy interesantes durante los últimos días. Por ejemplo, reproduje la grabación donde Renata le explicaba a Manuela cómo había destinado el cuarto del fondo para el viejo porque ya no necesita mucho espacio. El sonido de sus propias voces planeando mi humillación llenó la sala como el eco de una sentencia judicial. O esta otra grabación, continué, reproduciendo la conversación donde Manuela preguntaba si yo iba a pagar renta y Renata respondía que yo solo tenía que quedarme callado y no molestar. Uno por uno, fui reproduciendo los momentos más humillantes, las frases más crueles, las palabras más despiadadas que habían usado para referirse a mí. Sus propias voces los fueron condenando sin posibilidad de defensa. Cuando terminé, el silencio en la habitación era absoluto. Renata tenía lágrimas en los ojos, pero no de arrepentimiento sino de pánico. Braulio miraba el piso como si quisiera que se lo tragara la tierra. Gregorio y Manuela parecían estatuas de sal. Ahora, dije con la misma calma devastadora, vamos a hablar de las consecuencias de lo que han hecho. Lo que han hecho se llama apropiación indebida y allanamiento de morada. Continué con la calma de un juez dictando sentencia. Mi abogado me explicó que podrían enfrentar entre 2 y 5 años de prisión cada uno. Saqué la carta de Gaspar y la puse sobre la mesa de centro para que todos pudieran verla. Aquí está la opinión legal oficial sobre su situación. También explica cómo conseguir una orden de desalojo inmediato y cómo proceder con una demanda civil por daños y perjuicios. Renata finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro quebrado. Papá, nosotros, no sabíamos que tú. ¿Qué yo qué? Interrumpí sin perder la compostura. ¿Qué no sabían que yo había comprado mi propia casa? ¿O que no sabían que yo no era el anciano tonto y obediente que pensaban que era? Reproduje otra grabación, la conversación donde ella había dicho que yo era demasiado ingenuo para sospechar algo y que no me arriesgaría a quedarme solo. Sus propias palabras resonaron en la habitación como una confesión grabada. La pregunta que tengo para ustedes, dije levantándome del sofá y caminando lentamente por la sala, es muy simple. ¿Cómo diablos consiguieron las llaves de mi casa? Nadie respondió. Todos miraban hacia diferentes direcciones, como criminales confrontados con evidencia irrefutable. Tengo una teoría, continué. Alguien que trabaja en la inmobiliaria, alguien que tuvo acceso a la información de mi compra, les dio los datos y probablemente las llaves. Eso se llama complicidad en delito. Cuando la policía investigue, esa persona también va a tener problemas legales muy serios. Braulio se puso de pie tembloroso. Don Javier, por favor, podemos explicarlo todo. No era nuestra intención. No era su intención que, lo corté con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. ¿No era su intención humillarme? ¿No era su intención robarme? ¿No era su intención convertirme en un indigente en mi propia casa? Reproduje la grabación donde Braulio se reía diciendo que era lástima que yo no pudiera disfrutar la casa desde ese cuartito del fondo. Sus intenciones están muy claras en sus propias palabras, continué. No hay nada que explicar. Lo que sí hay es una decisión que tienen que tomar ahora mismo. Me dirigí hacia la ventana y miré hacia afuera, dándoles la espalda deliberadamente. Quería que sintieran la tensión, que procesaran completamente la gravedad de su situación. Tienen 2 opciones, dije sin voltearme. Opción número 1, salen de mi casa inmediatamente, se llevan todas sus cosas, me devuelven las llaves, y nunca más se acercan a esta propiedad. A cambio, yo no presento cargos penales y simplemente terminamos nuestra relación familiar para siempre.
Escuché sollozos detrás de mí, probablemente de Renata, aunque en ese momento no me importaba quién estuviera llorando. Opción número 2, continué, se quedan aquí, siguen creyendo que pueden robarme, y mañana mismo mi abogado presenta una demanda penal por apropiación indebida, allanamiento de morada, y conspiración para cometer fraude. Con todas las grabaciones que tengo, van a perder. Van a ir a la cárcel. Y van a pagarme una indemnización que probablemente los deje endeudados por el resto de sus vidas. Me volteé para enfrentarlos. Renata estaba llorando, pero eran lágrimas de pánico, no de arrepentimiento. Manuela tenía la cara blanca como un papel. Gregorio parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. ¿Cuál opción eligen?, pregunté con la misma calma con la que habría preguntado qué querían para cenar. Papá, dijo Renata entre sollozos, por favor, podemos arreglar esto. Somos familia. No puede ser que termines con todo por un malentendido. ¿Un malentendido?, repetí con incredulidad genuina. ¿Ustedes creen que planear robarme mi casa, humillarme sistemáticamente, y convertirme en un indigente en mi propia propiedad es un malentendido? Saqué mi teléfono otra vez y reproduje la conversación donde ella había calculado fríamente que yo no me defendería porque era demasiado desesperado por tener familia. ¿Esto es un malentendido, Renata? ¿Cuando dijiste que yo era muy obediente y que siempre hacía lo que tú querías? ¿Cuando dijiste que no me arriesgaría a quedarme solo? ¿Cuándo destinaste el peor cuarto de mi casa para mí porque ya estoy viejo y no necesito mucho espacio? Cada pregunta era como una bofetada. Cada palabra suya reproducida era una puñalada a cualquier excusa que pudiera inventar. No somos familia, continué con una claridad brutal. Una familia no planea la humillación de sus miembros. Una familia no roba. Una familia no trata a su patriarca como un estorbo que hay que arrinconar. Lo que ustedes son es un grupo de criminales que casualmente comparten mi sangre. Gregorio intentó tomar la palabra. Don Javier, entiendo que esté molesto, pero piense en los niños. ¿De verdad quiere que sus nietos crezcan sin conocer a su abuelo? La mención de mis nietos fue como tocar un nervio expuesto, pero no de la manera que él esperaba. Me llenó de una rabia helada que nunca había sentido antes. ¿Mis nietos?, dije con una sonrisa que debe haber parecido aterradora. ¿Se refiere a los niños que ustedes han entrenado para que me llamen por mi nombre en lugar de abuelo? ¿Los niños que ven a ustedes como los abuelos verdaderos mientras yo soy relegado a ser el viejo Javier, que aparece ocasionalmente? Reproduje una grabación donde Manuela hablaba sobre cómo iba a manejar a los nietos para que no me tuvieran demasiado cariño porque eso complicaría las cosas. Ustedes ya se encargaron de que mis nietos no me conozcan realmente, continué. Han pasado 3 años construyendo una muralla entre ellos y yo. Ahora vienen a hablarme de familia cuando ya la destruyeron completamente. El silencio que siguió fue absoluto. No había más excusas, no había más manipulaciones, no había más lágrimas que pudieran cambiar la realidad de lo que habían hecho. Tienen 5 minutos para decidir, dije consultando mi reloj. Después de eso, tomo su silencio como una elección de la opción número 2. Renata se acercó a mí con pasos temblorosos. Papá, por favor. Tienes razón en todo. Nos equivocamos horrible. Pero dame una oportunidad de arreglarlo. De ser la hija que tú mereces. La hija que yo merezco, repetí con una risa amarga. Renata, yo crié a la hija que merecía. Era una niña dulce, cariñosa, que me abrazaba cuando llegaba del trabajo y me decía que era el mejor papá del mundo. Esa niña murió en algún momento y fue reemplazada por esta mujer que veo frente a mí. Me acerqué hasta quedar frente a ella, mirándola directamente a los ojos. La hija que yo merecía jamás habría planeado mi humillación. Jamás habría conspirado para robarme. Jamás habría hablado de mí como si fuera un perro viejo que hay que soportar. Esa hija no existe. Y no puedes convertirte en ella porque ya demostraste quién eres realmente. Las palabras salieron de mi boca como sentencias finales. No había vuelta atrás, no había perdón posible, no había reconciliación que pudiera borrar lo que había escuchado con mis propios oídos. Se acabó el tiempo, dije mirando mi reloj. ¿Cuál es su decisión? Renata miró a Braulio, luego a los padres de él, luego otra vez a mí. En sus ojos pude ver el momento exacto en que entendió que había perdido todo para siempre. Nos vamos, susurró finalmente. Nos llevamos nuestras cosas y nos vamos. Inteligente, respondí. Tienen 1 hora para sacar todo lo que trajeron. Después de eso, cambio las cerraduras otra vez y cualquier cosa que quede aquí se convierte en basura.
Durante la siguiente hora los observé empacar sus pertenencias como los criminales derrotados que eran. Nadie habló. Nadie intentó más excusas. Nadie me miró a los ojos. Cuando finalmente se fueron, me quedé solo en mi casa, sintiendo un vacío extraño que no era tristeza sino liberación. Por primera vez en años, estaba completamente libre. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos por última vez, me quedé parado en el centro de mi sala, escuchando el silencio más liberador de mi vida. No era el silencio doloroso de la soledad, sino el silencio digno de un hombre que había recuperado su hogar y su respeto propio. Caminé lentamente por cada habitación de la casa, reclamando cada espacio que habían intentado robarme. En la habitación principal, donde Renata había puesto su cama, ahora solo quedaban las marcas en el piso que pronto desaparecerían. En el cuarto que habían destinado para Gregorio y Manuela, el aire ya se sentía más limpio. Y en ese cuartito del fondo, donde habían planeado arrinconarme como un mueble viejo, decidí que sería mi oficina personal, un lugar donde podría leer y reflexionar en paz. Al día siguiente contraté a una empresa de limpieza profesional para que eliminara cualquier rastro de su presencia. Quería que la casa oliera a nuevo comienzo, no a traición familiar. También mandé cambiar las cerraduras una vez más, pero esta vez por cerraduras de alta seguridad que solo yo conocería. Durante las siguientes semanas, la vida tomó un ritmo diferente al que había conocido en años. No tenía que caminar con cuidado para no ofender a nadie. No tenía que agradecer migajas de atención. No tenía que disculparme por existir o por ocupar espacio en el mundo. Decoré la casa exactamente como siempre había soñado. Puse mis fotos favoritas en las paredes, organicé mis libros en estantes nuevos, instalé una mecedora en el jardín donde podía tomar café por las mañanas mientras veía amanecer. Por primera vez en décadas, mi hogar era verdaderamente mío. Los primeros días esperaba que Renata llamara, que apareciera llorando en mi puerta pidiendo perdón, que intentara alguna nueva estrategia para manipularme. Pero nunca pasó. Al parecer había entendido finalmente que ya no era el hombre obediente que había conocido durante años. O tal vez simplemente había revelado su verdadera naturaleza y ya no necesitaba fingir que le importaba. 3 semanas después de la confrontación, mi vecina Florinda tocó mi puerta con cara de preocupación. Javier, me dijo, vi que Renata publicó en redes sociales que tú la corriste de tu casa sin razón. Está contando que te volviste loco y que la amenazaste. ¿Qué pasó realmente? Le sonreí con tranquilidad. Florinda, la gente que roba siempre trata de hacer quedar mal a sus víctimas cuando las descubren. Es normal. Pero yo tengo grabaciones de todo lo que realmente pasó. Si alguien quiere conocer la verdad, puede preguntarme directamente. Y así fue. Durante los siguientes meses, varios conocidos del barrio llegaron con curiosidad o preocupación. A todos les conté la historia completa, documentada con las grabaciones que había guardado cuidadosamente. Nadie que escuchó las propias palabras de Renata y su familia pudo defender lo que habían hecho. Algunos me decían, pero Javier, al final es tu hija. ¿No crees que deberías perdonarla? Mi respuesta siempre era la misma, el perdón es para errores y debilidades humanas. Lo que ella hizo fue calcular fríamente mi humillación durante meses. No fue un error, fue una decisión. Y las decisiones tienen consecuencias. El taller siguió funcionando bien. De hecho, trabajaba con más energía que antes porque ya no cargaba el peso emocional de una familia que me despreciaba en secreto. Mis clientes notaron el cambio. Don Javier, me decía uno de ellos, se ve más joven últimamente. ¿Qué está haciendo diferente? Dejé de cargar peso muerto, le respondía con una sonrisa. 6 meses después del incidente, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida, tomarme unas vacaciones reales. Cerré el taller por 2 semanas y me fui a conocer la costa, algo que siempre había querido hacer pero nunca me había permitido porque la familia necesitaba el dinero. Durante esas vacaciones conocí a otros hombres de mi edad que habían pasado por experiencias similares. Algunos habían sido estafados por hijos malagradecidos, otros habían sido abandonados después de dar todo por sus familias. Pero todos compartíamos algo, la liberación que viene de dejar de mendigar amor a quien no lo merece. Un señor llamado Gaspar, diferente al abogado, me contó, yo estuve 10 años rogándole atención a mi hijo y su esposa. Me trataban como un estorbo, pero yo seguía ahí porque era mi familia. Hasta que un día entendí que la familia real no humilla, no roba, no menosprecia. Cuando dejé de buscarlos, por primera vez en años pude dormir en paz. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Había pasado años confundiendo la sangre compartida con el amor genuino,
el chantaje emocional con los lazos familiares verdaderos. Al regresar de mis vacaciones, decidí hacer algo más, buscar conectar con personas que sí valoraran la compañía auténtica. Me uní a un club de lectura en la biblioteca municipal, empecé a ir a las tertulias de los sábados en el Parque Central, me inscribí en un taller de carpintería que siempre había querido tomar. Por primera vez en décadas, las personas que me rodeaban me buscaban porque disfrutaban mi compañía, no porque necesitaran algo de mí. Era una experiencia completamente nueva y profundamente sanadora. Un año después del incidente, mientras desayunaba en mi cocina en mi casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado. No sentía tristeza por la pérdida de Renata. Sentía alivio por la pérdida de una ilusión que me había estado envenenando durante años. Había aprendido que el amor verdadero no incluye humillación, que el respeto no se mendiga sino que se exige, y que la soledad digna es infinitamente mejor que la compañía despreciativa. También había aprendido que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad, que la familia real no está determinada por la sangre sino por el respeto mutuo, y que los depredadores emocionales solo pueden lastimarte si tú se los permites. Mi casa se había convertido en el refugio que siempre había soñado. Cada mañana me despertaba en mi cama, en mi habitación, en mi hogar, rodeado de objetos que había elegido yo, en espacios organizados según mis gustos y necesidades. Los domingos, en lugar de esperar llamadas que no llegaban o aguantar visitas que me humillaban, recibía a mis nuevos amigos del club de lectura. Conversábamos sobre libros, compartíamos historias de vida, nos reíamos genuinamente. Era lo que una reunión familiar debería haber sido siempre. Durante las noches, cuando revisaba las fotos de Renata cuando era niña, ya no sentía el dolor punzante de los primeros meses. Sentía una melancolía suave por la hija que había perdido hace años, mucho antes de descubrir su traición. Esa niña dulce había muerto en algún momento y había sido reemplazada por una extraña que llevaba su nombre. Pero ya no era mi responsabilidad llorar por esa pérdida para siempre. Era mi responsabilidad construir una vida digna con las personas que sí valoraban mi presencia. Ahora, mientras escribo esta historia en mi oficina personal, en el cuarto que habían destinado para humillarme, puedo decir con absoluta certeza que tomé la decisión correcta. No hay reconciliación posible con alguien que calculó tu destrucción con frialdad. No hay perdón que pueda borrar la revelación de quién es realmente una persona. Mi consejo para cualquiera que esté viviendo algo similar es simple: nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. No importa la edad que tengas, no importa cuánto tiempo hayas soportado el maltrato, no importa los solos que te amenacen con dejarte. La soledad digna es 1000 veces mejor que la compañía despreciativa. Y cuando dejas de mendigar amor a quien no lo merece, el espacio se abre para relaciones genuinas que sí nutren tu alma. ¿Y tú, que me has acompañado hasta aquí, has sentido alguna vez que intentaron borrar tu presencia dentro de tu propia familia? ¿Has confundido el chantaje emocional con el amor verdadero? ¿Has mendigado respeto a quienes deberían dártelo naturalmente? Si tu respuesta es sí, recuerda mi historia. Recuerda que mereces ser tratado con dignidad, que tu valor no depende de la aprobación de otros, y que nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder. La familia real no humilla. La familia real no roba. La familia real no planea tu destrucción en secreto. Y cuando encuentres esa familia real, sabrás la diferencia.